¿Qué significa ser candidato? Esa es la cápsula que quiero compartir contigo en esta ocasión. A ver, en estos días, en este tiempo preelectoral están apareciendo muchas personas que consideran que tienen las condiciones como para poder asumir un cargo público. A ellos les llamamos candidatos. O sea, aquellas personas que están de alguna forma mostrándose para que asuman un puesto importante en la función pública, que son los cargos electos. Los cargos electos son establecidos por la ley, por la Constitución, por las normas reglamentarias, con el fin de que el pueblo pueda escoger dentro de estas autoridades como sus representantes. Se llama, en términos técnicos de la ciencia política, se llama representantes de la voluntad general. Es decir, ellos componen la voluntad general. Ahora, la voluntad general tiene que ver con la particularidad que tiene la sociedad en la composición societal de la misma para la toma de decisiones colectivas. Como la sociedad o el individuo, en este caso para particularizar el tema, no puede tomar decisiones todo el tiempo de manera, digamos, personal, algunos aspectos relacionados a asuntos públicos, lo que se llama el bien común. Entonces lo que hacen es entregar esa representación, se llama interpósita, esa representación en alguien, para que ese alguien en nombre suyo, en este caso en nombre de una colectividad, tome decisiones. Por lo tanto, el candidato a cualquier cargo electo, sea este presidente, vicepresidente, diputado, senador, sea asambleísta, sea alcalde, sea ejecutivo, sea cualquier autoridad, es muy importante. Es decir, debe cumplir ciertos requisitos. Por eso la pregunta es, ¿qué significa ser un candidato? Un candidato significa, primero, que debe ser idóneo. ¿Qué significa idóneo? Idóneo significa la persona que es apta para el cargo. Es decir, un mecánico, para ser mecánico, tiene que ser mecánico. Parece obvio, pero esto hay que enfatizarlo porque lamentablemente se ha distorsionado. Idoneidad significa que el mecánico sea mecánico, o sea, sea apto para el cargo. No puede ser un dentista, no puede ser mecánico. Un astrónomo no puede ser zapatero, digamos, ¿no? O sea, cada persona tiene una habilidad natural, un talento específico que desarrolla producto de, obviamente, primero el descubrimiento y segundo, después de la repetición continua, se convierte en un experto. Entonces, esa persona lo que hace es especializarse en esa área y se convierte en un idóneo, o sea, adecuado al cargo, a la actividad que realiza. Y por lo tanto, esa clase de especialidad le da ese plus importante que requiere esa actitud, esa aptitud, con C y con P, actitud y aptitud, para poder desarrollar de manera efectiva una responsabilidad o una actividad. Bien, en el caso político, la primera condición es la idoneidad. O sea, que una persona tenga conocimiento, los mínimos conocimientos, la mínima formación, la mínima capacidad para desarrollar el cargo. Ese es un elemento fundamental. El segundo elemento es el conocimiento de la realidad. El primero es la aptitud, la idoneidad. La idoneidad tiene que ver, le decía, con la capacidad, es decir, tiene que saber, para ser más específico, cómo funciona el Estado. O sea, porque va a administrar asuntos de Estado, sea en el gobierno municipal, en el regional, en cualquier instancia, sea legislativo, sea en el ejecutivo, va a administrar asuntos de Estado. O sea, se va a convertir en un estadista. Y al ser un estadista tiene que conocer cómo funciona el Estado. Para ello hay varias ciencias, las ciencias políticas, por ejemplo, las ciencias filosóficas, las ciencias jurídicas, las ciencias las ciencias sociales, son las que abarcan estos temas, estudian estos temas, cómo funciona el Estado, cuál es la forma, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno y además cómo funciona la historia. O sea, el término correcto no es funciona, porque yo soy historicista, entonces el término correcto es cómo sucede la historia. Ese es el término correcto, no es funciona. ¿Cómo sucede la historia? Entonces, es importante que la persona conozca esos elementos. O sea, reitero, yo no puedo ser zapatero si no
conozco, si no soy zapatero, ¿me entienden, no es cierto? O sea, si a mí me ponen, porque a veces dice, cualquiera puede ser zapatero, no cualquiera puede ser zapatero, no cualquiera, hay que tener talento para ser zapatero, hay que tener la habilidad en las manos para ser zapatero, hay que tener la inteligencia para ser zapatero, no cualquiera puede ser un productor, para sembrar papa, para sembrar maíz, o sea, no cualquiera lo puede hacer, hay que conocer. O sea, no se trata de que yo, porque sea Farfán, ya automáticamente mañana yo siembro papa, digamos, o crío ganado, o criar chancho. O sea, no precisamente se trata de que por una persona, porque sea popular, porque sea conocida, automáticamente ya está apta para asumir una responsabilidad. No, señor, no es así. Entonces, en el caso político es mucho más delicado. ¿Sabe por qué? Porque esas autoridades o esas personas toman decisiones por la colectividad, en nombre de los demás, como le hablaba hace un momento de la interpósita. Es decir, la interpósita política del mandato es fundamental, porque la sociedad le entrega un mandato a esa. Ahora, ese mandato es una carta blanca, yo no estoy de acuerdo con ello, por eso yo estoy en contra de la democracia representativa, porque le entrega una carta blanca, libre, sin ningún tipo de responsabilidad al político. Bueno, ese es otro tema, no quiero emborracharlo a usted, pero lo que quiero decir es que el político, la autoridad, recibe de parte de la ciudadanía un mandato. Ese mandato tiene que administrarlo porque tiene que tomar decisiones en nombre de. Ahora, ¿cómo va a tomar decisiones si no es idóneo? Si no tiene la capacidad, la mínima capacidad, si no conoce teoría del poder, teoría del Estado, si no conoce cómo funciona la sociedad, que tiene que ver con la sociología, si no conoce el Estado como tal, la composición del Estado, la dinámica del Estado, que es la filosofía, si no conoce, por ejemplo, de comunicación, porque tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la información. Entonces, todos esos elementos son fundamentales que la autoridad conozca mínimamente. Entonces, la idoneidad. El segundo aspecto es la capacidad, le decía, es decir, la condición para poder ejercer el cargo, el conocimiento de la burocracia, el conocimiento de cómo funcionan las leyes, las normas, las resoluciones, los reglamentos, todos esos aspectos. Hay personas que quieren ser concejales y no saben la tapa del reglamento. Imagínese usted, quiere ser zapatero y no sabe qué significa un zapato, ¿no? Una cosa así, ¿verdad? Entonces, ¿en serio? Yo conozco, hay personas que quieren ser concejales, quieren ser autoridad, quieren ser alcalde y no saben la tapa de las normas, las leyes. O sea, tienen que dominar eso. Tiene que ser el Padre Nuestro. Y aparte de eso, tiene que conocer la realidad, que es otro elemento fundamental. Es decir, conocer, para que un paciente sea curado, lo primero que tiene que hacer es irse a un médico. El médico lo que hace primero, antes de recetarle unos medicamentos, lo primero que hace es hacerle un diagnóstico. Eso se llaman estudios. El político exactamente hace lo mismo del papel del médico. O sea, detecta, diagnostica problemas en la sociedad y el mismo político encuentra la solución al problema. Dice, el problema de la sociedad, bueno, en toda sociedad es la pobreza. La pobreza en realidad no es un estado que ha aparecido por sí. La pobreza siempre ha existido. O sea, la riqueza es algo extraordinario. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, la pobreza. Muy bien, la pobreza, digamos que es un problema, aunque en realidad no es un problema. Bueno, pero eso es otro tema. La pobreza, muy bien. Entonces, ¿qué hace el político? No tiene que repetir lo que la gente ya sabe, que el problema es la pobreza. El problema, el político lo que tiene que hacer es encontrar la solución al problema de la pobreza. Ahora, ¿cómo lo va a resolver el problema? ¿En qué tiempo lo va a resolver el problema? ¿Con quién lo va a resolver el problema? ¿Y cuáles van a ser las acciones que debe tomar para resolver el problema? Entonces, ese es el papel del político. Ahora, si no conoce su realidad, obviamente estamos perdidos. El cuarto elemento es el compromiso. Esto es fundamental. El compromiso tiene que ver con su relación con los representados, su adhesión, su dependencia a los intereses de los representados. No, lo que pasa es que son elegidos concejales, alcaldes y se desvinculan completamente de la sociedad y hacen lo que le da la gana. Eso se llama mercaderes de la política. En este último tiempo estamos viendo mucho a esa gente, porque son populares, porque son buena gente, porque son pintudos, porque son personas que les reconocen y porque son buena gente, ¿no es cierto? Creen de que es suficiente para ser autoridad. No,
El tema de ser político, de ser autoridad, es un asunto serio. ¿Sabe por qué? Porque tomamos decisiones por todo lo demás. Es como dijo Platón acerca de la alegoría del barco. Los que saben de política saben lo que estoy diciendo. Esta alegoría del barco o de la alegoría del navegante, dicen otros, que hace Platón, es fundamental para entender cómo funciona la política y por qué es importante la política. ¿No es cierto? No se puede confiar el timón del barco a una persona inexperta. Tiene que ser una persona que conozca cómo se comporta el mar, las temperaturas, los tiempos, el barco mismo, la gente, y así una serie de factores que son fundamentales para poder capear las tempestades que se pueden presentar. Entonces, mire usted que es determinante el que una persona que sea candidato tenga estas cualidades fundamentales. Son 10, estas 4 o 5 son imprescindibles. Y a las personas que estoy viendo por ahí, porque tienen buena pinta, buena pose, porque tienen plata, ¿no? Esos que tienen plata y dicen yo tengo plata es porque quieren hacer negocios de la política. Son personas que creen de que esa es la condición para ser una buena autoridad. Nos vamos a volver a equivocar otra vez si elegimos nuevamente a aventureros, a demagogos, a mercaderes, aquellos que no tienen las mínimas condiciones. Usted les hace una pregunta, no sabe dónde está ubicado, no sabe dónde está parado. En estos temas, puede ser que en otra área sea experto, pero en estos temas, asuntos de Estado, una persona que quiere ser candidato tiene que saber de los asuntos de Estado. Tiene que saber cómo funciona el poder público. ¿Y sabe qué? Es algo muy complejo. ¿Ah? Leer a Foucault, leer a Nietzsche, leer a Hegel, leer a Weber, leer a Heidegger, son hombres que en la historia que se han roto la cabeza para entender cómo funciona el poder, cómo funciona el Estado, cómo funciona la sociedad, cómo evoluciona la historia. Entonces, es importante que no entreguemos la responsabilidad de la toma de decisiones colectivas a cualquiera, porque nos cae bien, porque baila bonito, porque cuenta cuentos, ¿no? Cuenta cuentistas, porque es demagogo, porque regala cosas, porque es buena gente, ¿no? Porque es carismático. ¿Ah? Entonces, esa actitud es muy, digamos, peligrosa. Muy peligrosa para una sociedad. Por eso los pueblos no progresan, porque entregamos estas responsabilidades en hombres, en mujeres que no tienen condiciones, que no tienen capacidad. Por eso esta elección es importante, nos jugamos la vida. Y si nosotros no sabemos elegir bien, vamos a seguir igual que estamos en este momento, quizás peor de lo que estamos. ¿Por qué? Porque vamos a poner las decisiones colectivas en hombres y mujeres que no tienen condiciones, que no tienen conocimiento, que no tienen idoneidad, que no tienen compromiso. Y sobre todo, esto es importante también, que es parte de la característica de las 10 que yo nombro para ser un buen político, para ser un buen candidato: visión. Visión. Visión significa soñar, anhelar en el futuro. Entonces, estos elementos, así brevemente para terminar, son fundamentales para que una persona pueda asumir un cargo. No cualquiera puede asumir un cargo y obviamente destruir un pueblo simplemente por el impulso de su ego y de su egoísmo.